Cuento número 89, lluvia de cartas. Cada año en nuestro cumpleaños siempre llueven cartas. Los abuelos ya estaban cansados de ese medio de comunicación. Siempre ha sido lo mismo. Cuando son las 6 de la mañana, misteriosamente del cielo llueven cartas que solo las puede abrir el cumpleañero. Si es un bebé, se desperdician esas cartas. Nunca se sabe qué dirían porque ellos aún no son conscientes de lo que está pasando. A medida que van creciendo encuentran divertido leerlas. No se sabe quién es el remitente, pero lo que sí se sabe es que aquel remitente es lo que queremos leer. Después de algunos años de seguir recibiendo esas cartas ya se torna aburrido. Ya no se hace nada interesante leerlas, además que uno pierde tiempo leyéndolas, pierde valioso tiempo de cumpleaños. Entre más años se tengan, será el número de cartas que se reciben. Fue por eso que todos decidimos no volver a leerlas. Decidimos que cuando llegaran las cartas las almacenaríamos en una bodega que se destinó para tal fin y allí quedarían olvidadas por siempre. Las generaciones que siguieron no se enteraron del tema de las cartas. Prácticamente se vivía una vida normal. Lo único raro era que el día del cumpleañero no se podía levantar antes de las 6 de la mañana. Los que ya sabemos por qué era obvio, no lo hacíamos tampoco y las llevábamos a almacenarlas. Éramos un pequeño pueblo, pero cada quien recibía al año muchas cartas y con el nacimiento de nuevos habitantes empeoraba la situación de aquella bodega a las afueras del pueblo. Ya no se podía guardar ni una más. Se tenía que encontrar una solución de inmediato antes de que las personas que vivían a las afueras y que no recibían cartas se enteraran del secreto y de lo que hicieron con él. Aunque parecía un secreto sin importancia, por años se les ha ocultado el secreto a muchas personas que quizás estarían de acuerdo con la decisión que en aquel entonces se tomó y se podrían presentar problemas de orden público. Además de que si más gente adicional a la que habitaba actualmente se entera, podría querer venir a comprobar ese fenómeno y el problema para guardarla sería cada vez mayor. Pero lo que los encargados de guardar aquel secreto no sabían era que unos jóvenes traviesos habían estado entrando a aquel lugar y poco a poco descubrieron cómo abrir carta por carta. Lo peor era que encontraron una manera para cerrarlas. Sabían todo de todos, eran peligrosos y lo peor era que ellos no lo sabían. Pero muy pronto esos jóvenes estaban a punto de ser descubiertos, porque los encargados coincidencialmente llegaron al lugar al mismo tiempo que los intrusos. Fue una gran sorpresa para los dos grupos que estaban allí. No esperaban encontrarse y que se descubriera todo. Pero fue un momento muy extraño. Simplemente se miraron a los ojos y se retiraron lentamente cada quien para su sitio de origen. Los responsables de guardar el secreto en mi pueblo informaron a las autoridades competentes para que de inmediato se comenzara con el resto del pueblo. Tal vez ellos estarían en peligro y no lo sabían, o tal vez ya estaban en marcha algún plan en contra de ellos. Las autoridades no estuvieron de acuerdo con decir la verdad al resto de la gente. Para ellos el hecho de que hayan leído esas cartas no significaba nada. Además, hace poco se habían enterado de que los últimos cumpleañeros no recibieron su carta correspondiente. Tal vez ese fenómeno ya no estaba afectándolos. Entonces todo quedaba como un cuento que estaba circulando y lo negarían todo. Los intrusos habían leído todos los secretos de cada uno, sabían sus gustos y sus debilidades, sabían lo que estaba pasando en el pueblo gracias a la lluvia de cartas. Cuando ellos quisieron hablar con el alcalde de nuestro pueblo, él se negó y no los atendió. Hasta recibieron un trato bastante desagradable. Por esta razón quisieron vengarse por aquel trato. No pensaban utilizar toda la información que habían leído en su contra, pero al ver su reacción, la utilizarían para darles una lección. Lo primero que hicieron fue divulgar por medio de carteles y pancartas lo que sucedía en el cumpleaños de cada uno. Aseguraban que no se trataba de ningún cuento como lo querían hacer creer las autoridades. Invitaban a todos a visitar el lugar donde estaban las cartas. Ellos se habían encargado de separar y clasificar de acuerdo a cada persona. Si ellos querían, podían leerlas. Muchos estuvieran tentados a ir, aún en contra de lo que les habían dicho el alcalde. Otros estaban muy incrédulos, decían que esas cartas las debió escribir el mismo intruso y que todo se trataba de un engaño. Para cerciorarse de que todos asistirían, amenazaron con que iban a quemar todas las cartas. Obviamente nada de eso era verdad, pero para los que tenían una pizca de duda, era realmente espantoso que les quemaran sus propios secretos y cartas de quien supuestamente lo conocía también. Algunos se arriesgaron y fueron a aquel lugar.
Era una bodega impresionante, pero tal y como lo habían dicho los intrusos, todo estaba muy organizado, alfabéticamente y por persona. Ahí estaban las cartas. Quienes nunca las habían leído sintieron que realmente eran escritas para ellos y que todo era verdad. Además recordaron que en su cumpleaños tenían que despertar después de las 6 de la mañana, nunca antes, y con ayuda a terminar de creer, estaban viendo con sus propios ojos. La visita de esos pocos hizo que al día siguiente llegaran más personas y a recoger sus cartas. Eran cartas muy bonitas, otras tenían noticias importantes de lo que pasaría o alguna decisión que se debía tomar. Cada quien le daba la importancia que quería a su carta. Pero para Tris, el dueño mayoritario de todas las fábricas del pueblo, hubiera sido toda una sensación y gran ayuda para su vida. Pero por culpa de las decisiones del pasado tuvo que vivir muchas cosas y perder otras. Tris se encargaría de que pagaran las autoridades por tomar las decisiones que afectaban negativamente a los demás. No les perdonaría nada. El futuro les quería decir algo y ahora que el fenómeno no se estaba dando por alguna razón. Todos los implicados en la decisión que se tomó respecto a las cartas fueron destruidos de sus cargos. Ya no podían tomar decisiones o hacer leyes que afectaran al pueblo. A partir de ese momento, Tris se encargó de todo, tal y como lo decía su carta. Las cartas pasadas le advertían de lo que iba a pasar y le daban la solución, pero como nunca llegaron, él no se pudo ser un buen gobernante. El pueblo sufrió con esos malos mandatarios por mucho tiempo, pero a partir de ese día, Tris lucharía por recuperar todo, por vivir lo que les toca y no tratar de cambiar nada. Pero a pesar de su lucha y la unión con los aldeanos que rodeaban al pueblo y los que custodiaron por años sus cartas, nadie encontró la manera de volver a recuperar el fenómeno. Nunca más se volvió a ver la lluvia de cartas y les tocó conformarse con conservar solo las cartas que les llegó hasta el día que se descubrió todo.